Así que los dejo con Pablo. Hola. Ahí está, escuchamos. Bueno, este, bueno, esta es nuestra primera actividad masiva del observatorio. Por eso brevemente quisiera contarles cómo surge el observatorio y luego una introducción a Luis Ulla. Muchos de ustedes sabrán que hay miles de organizaciones sin fines de lucro en Argentina, pero no obstante no había una unidad específica de investigación sobre los temas de sociedad civil, tercer sector y sus temas de interés, que son diversos, que ustedes los pueden ver en el sitio si no lo han visto ya, y también hay textos recomendados y enlaces sugeridos. La creación del observatorio en la Facultad de Ciencias Sociales fue a mediados del año 2019 y fue votado por unanimidad del Consejo Directivo de la Facultad. Lamentablemente, la pandemia nos demoró en varios proyectos, pero pudimos seguir adelante. Esta es nuestra primera actividad bien masiva, tenemos muchísimos inscriptos por suerte. Para la aprobación del observatorio tengo que agradecer a varios colegas que hicieron posible su formación. En primer lugar, las autoridades de la facultad, el secretario de Estudios Avanzados, Julián Rebón, la decana Carolina Amera y muy especialmente la vicedecana Ana Catalano, que apoyó el proyecto en todo momento. También el observatorio no sería una realidad sin el apoyo de la carrera de Relaciones del Trabajo. Su secretario académico, Luz Rueva, su director, Mariano Battistotti, su anterior director, Hernán Sandro. También tuvimos el apoyo imprescindible de la doctora Cecilia Senen González y el doctor Daniel Sella, que integran el consejo del observatorio. Por último, y sin duda, nuestro esforzado equipo de jóvenes graduados que están actualmente y también varios otros que fueron pasando, ya que es una actividad voluntaria, y estamos rodeados como de un segundo anillo, que son los jóvenes graduados que alguna vez colaboraron, pero siguen en una segunda fila. También en nuestro agradecimiento al CEIRET y a su director, Ricardo Piñeiro Prinz, que también nos han apoyado de forma permanente. Bueno, como habrán visto, esta es nuestra primera conferencia con personalidades importantes en cada temática, tanto de Argentina como de América Latina. En esta oportunidad tenemos el orgullo de presentar a Luis Ulla. Su currículum es muy extenso, por lo tanto voy a destacar solamente algunos puntos de la larga trayectoria de Luis. Luis es licenciado en Servicio Social por la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido el inspirador y director del Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, el IARSE, que opera en todo el territorio nacional y en América Latina, y realmente, desde mi punto de vista, es por lejos la organización más de vanguardia y de referencia de la responsabilidad social empresaria. Luis también es miembro del Consejo Consultivo Internacional del Instituto Ethos de Brasil, que sin duda es la institución líder en América Latina y pionera también en la RC. También Luis es co-creador y profesor de la Maestría en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, desde su creación en el 2017. Actualmente también lo es. También es profesor titular de la Cátedra de Ética y Responsabilidad Social Empresaria en el MBA de la Universidad Siglo XXI en Córdoba. También es profesor titular del programa de posgrado de capacitación ejecutiva en RCE en la Universidad de San Andrés. Es autor de numerosas publicaciones, una muy interesante que yo he leído, que es RCE, Inclusión Económica y Social, Guía de Primeros Pasos,
Esto fue editado por el IARCE y por la Fundación Avina en el año 2002 y ha sido muy importante como guía para estos temas. También es coordinador y coautor de un manual de indicadores de RCE que se ha ido actualizando y repitiendo, que también es muy usado ese manual, me consta. Luis, hace muchos años, y cuando yo tuve el gusto de conocerlo, era el gerente de la Fundación Arcor, desde 1994 al 2000, que ustedes saben que la Fundación Arcor ha sido siempre una de las fundaciones más destacadas en la Argentina y una de las primeras. Luis disfruta mucho de la capacitación, por suerte, y ha hecho más de 1100 capacitaciones entre talleres, conferencias, etc. Actualmente coordina un equipo multidisciplinario, me estuvo contando ayer algo muy interesante, entre varios colegas de distintas profesiones. Están elaborando un nuevo indicador de responsabilidad y sustentabilidad para empresas agropecuarias, que agrupa a unas 3100 empresas agropecuarias. Bueno, y así podría seguir, porque Luis tiene una larguísima trayectoria y realmente nos honra en arrancar, en ser nuestro primer conferencista de alto nivel. Así que damos la bienvenida a Luis y devuelvo a Laura, que va a llevar la parte operativa, ¿no, Lau? Sí, gracias Pablo. Bueno, ahora va a empezar propiamente dicha la conferencia de Luis después de su presentación. Lo que quería contarles antes es un poco cómo va a ser la dinámica. Pablo, va a estar coordinando junto conmigo las preguntas que ustedes nos hagan, que se las pedimos que las hagan a través del chat. Las pueden hacer en cualquier momento, nosotros las vamos recapitulando y cuando estemos acercándonos al final, va a haber un momento en el que vamos a trasladar estas consultas a Luis para que Luis las pueda responder, pero en el momento en el que surja la consulta la pueden hacer. Así que sin más, Luis, ya puedes compartir pantalla. Muy bien, muchas gracias Pablo, muchas gracias Laura, a todo el equipo, a Damián que nos está dando también el soporte técnico necesario para que esto salga bien. Les cuento una buena y una mala. La buena es que esto finalmente en algún momento de la tarde va a terminar, pero la mala es que yo tengo un pensamiento generalmente gráfico, ¿no? Me cuesta mucho escribir a renglones seguidos. Por lo tanto, voy a hacer, diría, uso y abuso, y por eso le pido disculpas, del PowerPoint que me permite mostrar en imágenes conceptos que por ahí me resultan más fácil explicarlos de esa manera. Así que paso a compartir pantalla con esa anuencia de ustedes. Bueno, nuestro instituto tiene más de 20 años, como dice Pablo, y fue creado en base también a la generosidad del Instituto Ethos de Brasil, de la Fundación Avina de Suiza y de la Fundación Kellogg de Estados Unidos. Básicamente hoy somos una organización de membresía, tenemos unas 140 empresas miembros, y nuestra misión institucional tiene que ver con promover y difundir el concepto y la práctica y la evolución de ambas cosas en el tema de lo que es una gestión responsable de las organizaciones, en particular las del mundo de los negocios. Cuando conversábamos con Pablo para esta charla, digo, ¿cómo hacer un nombre que pudiera describir el recorrido que vamos a tomar? Entonces me quedó ahí de la RC a la S y RS, ¿no? ¿Cómo es la evolución de este tema? Y si nos queda un ratito, conversar ya ahí sobre la visión del actual panorama del tema en la Argentina y en la región. Hay un humorista cordobés, conocido como el Flaco Pailos, que dice que el dólar no baja, se agacha para tomar impulso. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser irme para atrás para tener una cierta perspectiva de dónde estamos parados hoy. Y esto lo tomo de una idea fantástica de Jacqueline Peltz, que estuvo dándonos una conferencia interesantísima hace muy poquitos días en el IARCE, acerca de
los cambios de era. Y me inspiró a pensar eso para que podamos tener noción nosotros de dónde estamos en el proceso evolutivo de la responsabilidad social, porque por ahí sentimos que progresamos poco, y me parece que está bueno que uno tenga una perspectiva, ¿no? Estamos en un planeta que empezó a formarse hace 4.500, 4.600 millones de años, hace 3.800 millones de años más o menos lo que hay vida, y a partir de allí, diría, en toda esa evolución, nosotros estamos en esa espiral ascendente, exactamente en este puntito de lo que vamos a ver ha sido un cambio brutal de época. Y quiero aclararlo también, cada gran cambio de era supuso una gran y enorme pérdida de especies, van a ver el porcentaje allí, y las cifras asustan. No se preocupen, nosotros también estamos haciendo lo mismo con nuestra propia era, hemos perdido el 58% de las especies visibles de 1970 aquí. Entonces, ¿por qué el tema de la responsabilidad social tiene que ser visto, a mi criterio, en esta perspectiva? Bueno, precisamente por esto, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuáles han sido los saltos que hemos dado? Y podríamos decir que del sapiens al sapiens sapiens hicimos algunas pequeñas evoluciones. Luego aprendimos a multiplicar la escritura, y esto nos dio un salto enorme, y diríamos, pudimos cursar la salida del Neolítico hasta donde estaríamos parados hoy, ¿no? En la evolución del sapiens sapiens, que algunos filósofos dicen parece más un sapiens demens. ¿Por qué? Porque si miramos también en ese recorrido histórico, nosotros hemos prácticamente aparecido con la creación de una era, o la formalización de una era que fue el Holoceno, hace 11.700 años, nada más ni nada menos, donde el holos, ese escenario para la vida, senos, estaba creado precisamente por la naturaleza, que hizo que estas formas de vida que nos han rodeado en los últimos 11.000 años se hicieran posibles. Pero estamos en un periodo complejo de disrupción y de cambio. Estamos 100 años adentro de un nuevo periodo, al que se le ha dado llamar antropoceno, porque claramente es el hombre el que modifica y condiciona la existencia del escenario, ¿no? Esto tiene sus procesos de aceleración, la posguerra, Segunda Guerra Mundial, obviamente la aceleración en el uso de combustibles fósiles, y este incremento gradual, permanente, constante, de la influencia humana sobre el planeta. Por lo tanto, hoy hablamos de el antropoceno, y quisiera poner el tema de la responsabilidad social en este escenario, porque en definitiva, este escenario se inició a mediados del siglo XX, sin que nos hubieran avisado que ya estaba corriendo, sustituye claramente al Holoceno, que teníamos, como decíamos, 11.700 años atrás, y la otra cuestión importante es que en 4.600 millones de años, esta es la primera vez que la Tierra es alterada por una sola especie. Y entonces empezar a hablar de la responsabilidad en términos generales, y después veremos la que tenga el mundo de los negocios en particular. Decíamos que estamos viviendo una época de cambio, venimos de una época de cambio. ¿Esto qué significaba? Que si bien había alteraciones, estas no producían cambios en las situaciones de fondo, en el modo de pensar, de trabajar, sobre todo en los paradigmas básicamente de producción, de consumo y de información. Por lo tanto, esto que pintaba Florencio Morina Campos era claramente una manera de cómo veíamos el mundo no hace mucho, unos 100 años atrás. Hoy, que decimos que hemos pasado a un cambio de época, estamos pensando en una interacción absoluta, ese nuevo paradigma de interrelación hace que nos sintamos muy cercanos, casi como viviendo así en una cápsula espacial, donde la actitud de cada uno afecta directamente a los demás. Este modelo de producción, de consumo y de comunicación, que tiene que ver con la lógica de la globalización y de las redes, también ha hecho que la conducta humana y la conducta de las organizaciones tenga un nivel de repercusión
y de visibilidad y de importancia mucho más alto. ¿Dónde arrancamos en este tema? Yo podría decirlo desde mi historia personal al menos, desde la alegría que me daba leerlo a Quino, desde la década del 70, creo que fue el primer maestro de sustentabilidad al que yo tuve acceso, sin que él ni yo supiéramos qué era la sustentabilidad. Este maravilloso dibujo de Quino, esta viñeta en la que claramente se ve que ocurrió una denuncia, llega la policía se para allí en la puerta, el inspector con su típico piloto, y ante la pregunta de si está el jefe o el dueño, un señor que entresaca la cabeza, fíjense, no abre la puerta de todo, de esta fábrica de muebles, le dice que sí, que está. ¿Y por qué tema lo busca, no? Esta idea también nos habla muchas veces del cinismo en muchas situaciones de producción, y si bien en este caso es una pyme, uno podría proyectarlo a distintas formas de ver y de verse que tienen los negocios. Digo, en memoria entonces a Carlos Lavado, digo, que de los años 70 nos vino trayendo cada vez más a la reflexión y a la agenda qué significaba el impacto humano en la vida del planeta, ¿no? Es decir, mucho antes de que supiéramos todos que estábamos en el antropoceno, Quino lo sabía. Y esto es paradigmas de producción, de consumo y de comunicación que han tenido una evolución notable, ¿no? Yo tengo un hijo, Francisco, que es diseñador industrial, un especialista en economía circular, y él me dice, mira papá, qué hermosa silla hecha con restos de pallets que no se pudieron recuperar. Y yo miraba la silla y no podía menos que acordarme de mi abuelo, que me enseñó a martillar, a cortar madera, a hacer cosas. Y me imaginaba un diálogo entre mi abuelo y mi hijo, ¿no? Y me imagino a mi hijo diciéndole a mi abuelo, mira qué hermoso, y mi abuelo con una complicidad de abuelo, diciendo, riéndose, yo sé, está linda, pero sé que por dentro diría, ¿qué le vio de lindo a esto? Hecho con madera vieja, toda marcada, se ven los clavos, ¿sí? Hay ahí un tacho oxidado con un cactus y hacemos una rueda de sembradora vieja sobre un piso de cemento alisado. Sin duda que los conceptos de belleza, de utilidad y de valor cambiaron notablemente. Y hoy las generaciones jóvenes hacen una diferencia de cara a este producto. Porque este producto además podría ser hecho por una organización de la economía social y empezaríamos a ver una cantidad de valor que modifican la manera en que lo leemos, la manera en que lo valoramos. Y esto es siglo XXI, y esto es un nuevo paradigma de producción, de consumo, de comunicación, de valoración. Obviamente, podríamos decir que en términos de tendencia, si bien la situación está siendo complicada en términos ambientales y climáticos, si se quiere, podríamos decir que hay un creciente interés a nivel global por la sustentabilidad. Ya no es un tema que ocupa la agenda de gente selecta con un pensamiento avanzado que está mirando a 50 años, es la gente que está mirando el presente preocupada por el futuro, y podríamos decir que en alguna medida hay un buen nivel de aumento de lo que sería la concientización de los distintos públicos de interés, en este caso que podría tener el mundo de los negocios, porque claramente tenemos una nueva agenda y enormes desafíos en política y sociedad, pero también el mundo financiero está siendo fuertemente condicionado desde organizaciones globales para hablar de finanzas sostenibles, para hablar de cómo financiamos un nuevo modelo de post-pandemia. Algunos empiezan a hablar de un capitalismo consciente de cara a los stakeholders, es decir, estamos en pleno debate en esto, y los consumidores empiezan también a tener una influencia cada vez más decisiva, y si se lo mide generacionalmente, esto se multiplica sobre aquello que eligen o aquello que deciden comprar o contratar. Por lo tanto, uno podría contar rápidamente cómo ha sido esta trayectoria de los últimos 20 años de la sustentabilidad y la responsabilidad social, y habría que pararse al menos en la conferencia de Río de la Cumbre de la Tierra 1992,
donde se iba a hablar de temas que hoy decimos temas verdes, porque los temas tenían que ver con la situación planetaria en términos biofísico-químicos. Esa agenda corría en paralelo, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde se empezaba a debatir este tema de cómo es esto que, según lo que nos informaba el Banco Mundial, de las 100 economías más grandes del mundo, ya para esa época, el 51% no eran naciones, sino empresas, de las 100 economías más grandes del mundo. Entonces, la gran preocupación, cómo se controla a semejante poder, empezó a traer a la agenda las siglas en inglés, ¿no? Que tenía que ver con la responsabilidad social de las corporaciones. Eso llega a nuestras costas y entra por Brasil. El Instituto Ethos y el escenario latinoamericano y brasilero en particular tiene empresas de todos tamaños. Ellos sacan la palabra corporación porque en América del Sur tiene otro contenido, otra significación. Empezamos a hablar de RCE, y a medida que fuimos avanzando en los temas de RCE, se empezó a hablar de cómo incluir a la cadena de valor, ¿sí? Cómo poner a los proveedores inicialmente también en esta esfera de alineamiento con un criterio de responsabilidad social, y terminamos hablando de la responsabilidad social de micro y pequeñas empresas. En el medio, la sociedad civil iba a crear movimientos importantísimos que tenían que ver con el consumo consciente, con el consumo responsable, y tenía que ver, lógicamente, con un criterio de ciudadanía activa. Todo esto en una pócima explosiva a partir de la era digital. Cuando todo esto se encaminó sobre el soporte virtual y la globalidad, dio paso claramente a una conexión, a retroconexión increíble de estos temas, y eso hace que una organización global como la ISO, la International Standard Organization, saque en el 2010 una norma no certificable de responsabilidad social a secas. Le corta la E. ¿Por qué? Porque dicen claramente la tercera letra de la sigla que tomes va a ser la del sector, y entonces fíjense la evolución que hemos tenido en tan poco tiempo. Hoy casi no hay una universidad que no tenga un área de RCU, tenemos especialistas en RCU, tenemos literatura y práctica en RCU, las escuelas incluso más pequeñas hablan de la responsabilidad social que tienen las organizaciones educativas. Empezamos a hablar de la responsabilidad social de las organizaciones de la sociedad civil, empezando obviamente por las más grandes y visibles, y también estamos despertando de este sueño y se empieza a hablar de la RSG, que es la responsabilidad social de los gobiernos. Obviamente en este proceso resulta interesante ver cómo aparecen autores como Michael Porter, Mark Kramer, ¿sí? Y varios pensadores también latinoamericanos que empiezan a insistir en que la responsabilidad social en realidad es una forma de manejar una organización, es una manera de gestionarla, asumiendo un desafío y mirando una realidad, que es todas las organizaciones, pero particularmente las empresas, crean mucho más valor que el económico y lo hacen para mucho más públicos que los accionistas. Esto da lugar a un nuevo paradigma bien interesante. Tenemos organizaciones como Natura Cosméticos, que primero decían a dónde van a llegar estos hippies locos, y hoy son una empresa exitosísima a nivel global y está en el top 5 de las más conocidas a nivel de su política de sustentabilidad. Ellos dijeron, vamos a ser carbono neutro en el año 2007, y desde ese año vienen compensando todo el carbono que emiten. Pero aparecieron las ciudades nórdicas primero, después la de los Países Bajos, que empiezan a decir, yo no sé lo que va a hacer el gobierno sueco, pero yo como capital, como ciudad, voy a ser una ciudad sustentable. Y empezamos a ver que las ciudades, independientemente, insisto, de los países, empiezan a declararse casi como estados independientes en ciudades que van a decidir cosas para tornarse sustentables. Y aparece Greta Thunberg, una niña de 16 años con síndrome de Asperger, a recordarle a los adultos que se dio cuenta ella y todos los jóvenes que los estábamos engañando, que al 2030
el mundo que le vamos a entregar no es precisamente el que prometimos en el 2015, que los 17 ODS no se están cumpliendo, y entonces aparece este movimiento global de Friday for the Planet, ¿no? Que Jane Fonda hace unos días dijo, creo que el movimiento social hoy más relevante y más globalizado que hay en el mundo, niños que están saliendo de la escuela primaria, entrando a la secundaria, que no van a la escuela los días viernes, y dicen, nosotros decimos ausente para que vos digas presente, diciéndole a los adultos que se pongan las pilas para entregar un mundo que sea gestionado de una manera responsable y no afecte su dignidad. Y por eso hoy cambiamos la sigla, hablamos de sustentabilidad y de responsabilidad social en un orden invertido, porque también las teorías que empezaron a hablar del desarrollo empezaban a decir, bueno, ¿qué es lo que debiera concebir el desarrollo como prioritario? Bueno, sin duda la gente, bueno, fantástico, que todos vivamos con dignidad. Muy bien, entonces alguien dijo, pero tenemos que resolver algo. ¿Cuál? Y tenemos que resolver el problema de la escasez. ¿Cómo vamos a resolver el problema de la escasez? Tiene que ver precisamente con esta idea de mirar la dimensión económica del desarrollo, y empezamos a entender que si hay un equilibrio entre la dignidad de la gente y el manejo de la economía, aparece una característica, primera característica deseable, que es que el desarrollo sea equitativo. Pero claro, esto era porque estábamos de espalda, y por eso quería mostrar esta cantidad de años, porque si bien venimos evolucionando hace varios miles de años, solo hace 70, 80 años, en el mejor de los casos, que nos dimos cuenta que lo escaso no es el dinero, que lo realmente escaso es el capital ambiental. Hoy conocemos sus límites, sabemos cuánto usamos por año, estamos usando 1,7 mundos por año, es decir, que sabemos que podemos excedernos incluso en el sobreuso de ese capital, y esta idea de un desarrollo sustentable tiene que ver con que si lográramos entender y satisfacer las necesidades de la dignidad de las personas, las básicas, con lo que hay en el planeta, el desarrollo adquiriría esa segunda característica deseable, que sea vivible, y Schumpeter se hubiera quedado sin trabajo analizando los picos de éxito y caída de la economía sería una cosa mucho más plana, más viable, más estable. Pero a esta teoría que la presentaba John Elkington, todo muy prolijito, en un salón en Brasil, alguien, un latinoamericano bien brasilero, le dijo, pero John, acá falta algo. No, dice Elkington, no falta nada. Claro, ¿cómo hacemos creíble la relación entre la sociedad y la economía, entre la sociedad y el ambiente, y entre la economía y el ambiente? Porque me parece que el factor credibilidad no está. Y entonces, hoy acordamos que el criterio ESG del que estamos hablando hoy, en español, ambiental, social y gubernamental, son los nuevos factores que están ayudando a medir cómo es el gobierno de una organización, y estamos hablando de la cuestión ética, cómo es la toma de decisiones, y empezamos a medir incluso qué riesgo tiene una organización a partir de esto. Por eso es que a mí me gusta usar esta foto, que en honor a la Plaza de España en Barcelona, decir que cuando uno habla de desarrollo sustentable es algo que se apoya en 4 columnas, y que sería evidente que si la columna de la ética se cae hacia la derecha, va a derrumbar la economía, el ambiente y la sociedad. Entonces, visto de esta manera, decimos, hoy los criterios ESG o ASG están dando por supuesto el económico. No lo están mencionando porque se supone que en el económico vas a procurar ser rentable, y ahí no hay ninguna diferencia para hacer. Ese desarrollo sustentable que veíamos en esas 4 dimensiones hoy tiene nombre y apellido, ¿no es cierto? Son los ODS. Los ODS vuelven a insistirnos en los criterios ASG para mirar también los riesgos que tiene una compañía o cualquier empresa, cualquier organización de hecho, y además para poder comprobar qué contribución hace a la transparencia, a la sociedad y al planeta. Y hay 17 objetivos y 160 metas que son claritas, casi uno no podría decir, no entiendo alguna de ellas. Y WWF nos ayuda además a entenderlos de una manera que me gustó, que es tomando la idea de Leonardo Boff, este filósofo, teólogo brasileño,
y las de Bernardo Toro, este pensador maravilloso colombiano, es aprender a mirar con la ética del cuidado y entender la existencia de conjuntos mayores que hacen posible la existencia y la sobrevivencia de conjuntos menores. Y esto nos muestra que de los 17, 4, que son el piso básico, cuidar la biosfera, el ambiente, las condiciones básicas de la vida, pero después hay el doble, 8, para condicionarnos en términos de qué tipo de sociedad en la convivencia humana somos capaces de crear, y finalmente aparecen allí 4 dedicados específicamente a la economía, dándole el lugar que tiene. La economía no puede existir sin la sociedad y sin el planeta, más allá de que alguna gente lo siga creyendo. Y finalmente aparece este objetivo 17, así en una posición cenital que nos dice: nadie va a lograr esto solo, hay que trabajar en conjunto, esto es un desafío multisectorial. Y entonces, volvemos al tema, ¿no? ¿Por qué de la RSE a la sustentabilidad y la responsabilidad social? También hace un tiempo se nos fue un hombre maravilloso, Ernest Lichteringen, creador y promotor de lo que fue el GRI, el GRI en el mundo, que era acordar una matriz para que todos podamos reportar de una manera coordinada, creíble y comparable lo que hacemos como organización. Y apareció a partir de allí el principio de materialidad, es decir, háblame de aquello que es importante por tu propia naturaleza. Sobre ese criterio de materialidad se construye estas 4 dimensiones de la economía, el ambiente, la sociedad, y esto está puesta la materialidad en la actividad esencial de la empresa. ¿Por qué digo esto? Porque hace unos años tuvimos la suerte de tener a un ex CEO de McDonald's dando una charla en Argentina, y él nos decía: yo aprendí la definición más corta de sustentabilidad cuando llevé a McDonald's a una crisis muy seria con Disney, y perdimos la franquicia de Disney para la cajita feliz, y aprendí, dice él, que no es atendiendo lo que está en la periferia del negocio, sino cómo gana el dinero, y esta es la definición más corta que aprendí, dice este ex CEO de McDonald's. Para mí, claramente esa fue la lección más dura, pero la mejor, en términos que si tuviera que decir una definición corta hoy, no hay una discusión acerca de las empresas ganen dinero, porque sin eso no existen, sino que la gran interpelación pasa hoy por cómo se gana el dinero. Y en esta idea aparece la definición de una gestión responsable, referida a esto, que da el Instituto Ethos y que compartimos, que tiene que ver con poder definir a la responsabilidad social o a la sustentabilidad como una manera de gestionar, ¿no? Esto viene de las áurigas, los áurigas que manejaban una cuadriga romana, ¿no? Estos tipos que llevaban en sus manus 8 riendas, y eran los managers, los manu agere, los que llevaban de la mano. Por lo tanto, gerere, gestionar, manejar, viene a ser sinónimo. Entonces, la forma de conducir, de tomar decisiones, que tiene primero una orientación que le da una ética que hace que sean transparentes todas las transacciones que una organización propone para sus empleados, para sus clientes, para sus proveedores, para las comunidades, para las generaciones futuras. Es una forma de gestionar que tiene que estar siempre atenta a conocer, actualizar y atender las expectativas legítimas de esos públicos con los que se relaciona. Plantea una cosa fantástica, que es una nueva definición del éxito. Podés definir tus metas empresariales, pero van a ser un éxito desde el punto de vista colectivo en la medida en que tus metas y tus logros sean compatibles con los logros de la sociedad en su conjunto. Si te va bien a vos, nos va bien a todos. Esta es la lógica de legitimidad. Aprendimos también esta definición, que querramos o no, seamos conscientes o no, y mucho menos responsables o no, vamos a dejar un legado generacional. Ese legado va a ser un legado ambiental y va a ser un legado cultural. Vamos a dejar el mundo tal cual lo hayamos usado, y vamos a dejar una forma de hacer las cosas para las generaciones futuras. Y finalmente la definición cierra planteando el desafío infinito de
cuidar, respetar y celebrar la diversidad en lugar de combatirla, y reducir a partir de eso la desigualdad social. Sobre esta idea es que hoy decimos ya no hablamos de RC, preferimos tomar a la sustentabilidad como una meta de desarrollo, algo deseable, lo que decía el poeta uruguayo Fernando Birri, cuando decía, no la entiendo, ella me atrae, yo camino hacia ella 2 pasos, y ella se corre 2 pasos más, yo vuelvo a caminar 2 pasos hacia ella, y ella se vuelve a alejar. Dice Birri, ahí aprendí para qué sirve la utopía, sirve para caminar. Y eso nos pasa con el desarrollo sustentable. A medida que creemos que estamos cerca, sentimos que se nos alejó porque aprendimos más de cómo tiene que ser. ¿Y qué rol pasa a tener la responsabilidad social? La responsabilidad social es la forma de hacer las cosas, es el modelo de gestión, como decíamos recién. Y entonces preferimos hoy proponer, más vale esta sigla, que aunque parezca complicada, tiene mucho más sentido porque pone claramente destino y camino en una sola sigla, es a donde queremos ir. Por eso incluso hablamos de una gestión responsable, en realidad orientada a la sustentabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier organización, como si fuese un barco, tiene tormenta, tiene crisis, puede llegar a salirse de su curso habitual y perder el rumbo, pero inmediatamente capeada esa tormenta hay que volver a reorientar el barco en el rumbo de navegación que tenía. Y para esto sirve también la idea de la sustentabilidad, para tenerlo como norte y para decir, yo no soy sustentable todavía, pero sigo caminando permanentemente y tengo claro cuál es mi norte, mi horizonte en el tema. Y para hablar entonces de sustentabilidad, con lo que veníamos diciendo, uno se podría preguntar, ¿cuáles son los grandes capitales que tiene que disponer una sociedad y una organización de esta sociedad si quiere ser realmente competente y creíble? Y ahí viene también una cierta quiebre de paradigmas. Hemos tenido siempre la idea de que cuando hablamos de capital solo hablamos de dinero, solo hablamos de finanzas, y sin duda hace falta capital económico para hacer las cosas, pero hemos aprendido que el dinero per se no genera riqueza. La riqueza se genera con innovación, con creatividad, con trabajo, con esfuerzo, con capacidad de trabajo en equipo, con reglas de juego, con confianzas, ¿sí? Con redes de relaciones, y todo eso está en el capital social. Entonces, cuando ese capital social es de alta calidad, genera permanentemente ideas, innovación, creatividad, que con el recurso financiero se transforman en riqueza. Como digo, hace muy poquito nos dimos cuenta que para vivir usamos capital ambiental, ni hablar para producir, y claramente ese es uno de los grandes capitales. Y hay otro capital que también me parece interesante pensarlo, que lo valoramos más cuando nos damos cuenta que no está o que está debilitado, que es el capital ético-cultural. Cuando vemos que se erosionan los valores, que de golpe nos empezamos a mover o a ver que se mueven personas sin principios, ¿sí? O que sus principios están realmente en contra, por lo menos, de la defensa de la vida en el planeta, uno empieza a pensar que ese capital también se puede erosionar, como se puede erosionar un suelo si lo cultivamos mal. Esta idea de que hay 4 grandes capitales nos lleva a la idea de que si es gestionar el verbo que va a hablar de la responsabilidad que tenemos, uno lo puede mirar de cara a qué, a preguntarse, ¿estas formas de capital son nuestras? ¿Las creamos nosotros? ¿Nos las llevaremos con nosotros? Pues en realidad habría que adoptar otra perspectiva, la perspectiva histórica de que nosotros somos meros administradores temporarios de estos bienes. Si nos miramos como administradores, uno podría preguntarse cuáles son las expectativas más fuertes que hay sobre un administrador responsable al que uno le encarga algo valioso. Yo creo que hay 3. Primero, maneja bien, cuida esto que te doy, trata de no chocarlo, de no romperlo, porque es muy valioso, pero es frágil. Segundo, esto es muy poderoso, de manera que cualquier combinación que hagas de estos capitales, vos podés hacer una diferencia y es tu obligación mientras los administres. Pero ojo, no son tuyos, vas a tener que rendir cuenta cuando tengas que
en la lógica sucesoria de la vida en el planeta, entregarlo a las generaciones que vienen. Y esta es la idea entonces de empezar a mirar el impacto de lo que hacemos. Cuando uno mira esta maravilla que nos dan hoy, estas nuevas lentes y esta capacidad de fotografiar un impacto de una gota de agua, empezamos a entender que cada decisión que tomas todos los días en tu organización se expande a 360 grados. Sea una empresa, sea una universidad, sea una ONG, sea un ministerio. Y este impacto es positivo y negativo, y siempre se expande afectando a los 4 capitales también, como digo, de manera positiva y negativa. Esta perspectiva nos permite hablar de que no hay nada que no quede impactado por lo que hacemos, obviamente siguiendo este modelo de las ondas de agua. Algunas cosas serán impactos muy suaves e indirectos, y otros bien marcados, bien notables. Entonces, a la hora de pensar cómo practicar esto, de la sustentabilidad y de la responsabilidad social, bueno, tenemos ahí la posibilidad de ayudarnos para construir buenos mapas, ¿no? Como decía el pensador inglés F. Schumacher, hacerte tu propio mapa. Y Michael Porter y Mark Kramer nos dieron una muy buena mano cuando por un modelo analítico colocan a la empresa fuera de esta lógica, solo para medir y presentar la idea de que la empresa o cualquier organización siempre genera un impacto de adentro hacia afuera, que si es un impacto favorable, lo vamos a poner en azul, es oportunidad, pero si no hace las cosas bien, o por la propia dimensión de la actividad, puede tener impactos negativos que mal manejados son riesgos activados. Entonces, lo que ellos sugieren es, el primer mapa que tenés que hacer para gestionar esto de manera estratégica es gestionar el impacto de adentro para afuera, y con eso completan la idea primera que ellos nos propusieron en sus libros, cuando en alguna medida Porter fundamentalmente decía, depende de las condiciones de la sociedad en la que estás, la posibilidad de que a vos te vaya mejor o peor, tengas más o menos éxito en lo que haces. ¿Por qué? Porque esa influencia del entorno, de afuera hacia adentro, puede ser positiva cuando factores como economía, ambiente, salud, educación, cultura, están fortalecidos, son de calidad, pero cuando todo eso se degrada, ese impacto va en rojo y es riesgo. Y esto es gestión de riesgo y gestión de impacto, y de eso hablamos hoy cuando hablamos de sustentabilidad. ¿Cómo lo pasamos a una actividad concreta? Y bueno, pensando los procesos de esa actividad. Yo ayer estaba trabajando con alumnos, unos eran de la industria alimenticia, otros eran de la industria de la energía, otros del mundo de los seguros, y cada uno hizo un orden de los procesos principales de ese negocio, ¿no? Esto es un cuadro generalizado, obviamente, y un genérico absoluto. ¿Cuáles son los procesos y a qué públicos pueden afectar esos procesos? Porque si yo tengo claro mis procesos y mis públicos, podré terminar armando un mapa estratégico que me permite identificar dónde hay oportunidad, esos puntos dulces que decía Freeman, que tengo que aprovechar, y dónde están esos puntos de dolor, esos riesgos que yo debiera evitar, y claramente ahí es donde se juega además la calidad de mi gestión. Estos son, digo, los nuevos mapas que nos permiten hablar de una gestión estratégica de la sustentabilidad, claramente basada en mis procesos y claramente relacionada con mis públicos de interés. Entonces decíamos, bueno, si hay 4 grandes capitales y para cualquier actividad necesitamos usarlo, podríamos decir, desde el punto de vista de la interpretación sociológica además, que la empresa es claramente un actor múltiple. Se reconozca a sí misma, así o no. Es un actor económico, y alguien diría obvio. ¿Por qué? Porque genera y distribuye riqueza por la vía de los salarios, por la vía de los impuestos, satisface necesidades, aplica conocimiento, promueve la existencia de otras cadenas de valor que generan también mayor valor económico, es donde la creatividad y la innovación se terminan haciendo posibles y tangibles, aportan a la competitividad del conjunto, promueven los desarrollos de escala local, promueven el empleo y demás. Pero decimos que también es un actor ético, porque en la medida en que sea una organización que asume la responsabilidad por lo que decide, que tiene códigos y que actúa regido por esos principios y valores que declara,
que respeta la dignidad de la persona humana, que se mueve como un ciudadano responsable, que rinde cuentas y lo hace con transparencia, con honestidad y con verdad, claramente estamos hablando acá de un actor ético que se va a complementar con un actor social, porque claramente también aquí entendemos que la empresa, cuando funciona de la mejor manera en la que debe hacerlo, puede poner en marcha proyectos de desarrollo personal, familiar, social, aporta a esta condición fantástica de las personas que da libertad, que es la empleabilidad, pueden llevar adelante y sostener compromisos comunitarios, transmitir la cultura del trabajo, ser los ámbitos donde se da el proceso de inclusión social desde la economía y la sociedad, es donde la diversidad puede ser incluida, gestionada y además hacerlo con equidad, es donde se dan los procesos de integración, de cohesión, y que aportan claramente como actor social a lo que es calidad de vida. Y finalmente, la empresa es claramente un actor social, porque en la medida que trabaja sobre patrones de ecoeficiencia, trabaja sobre las 3R, reducir, reciclar, reutilizar, adopta lógicas de la economía circular, educa, concientiza, regenera, y hace un esfuerzo por la neutralidad ambiental, claramente lo es como actor. Y esto nos lleva a una discusión que es bien interesante que tenemos con nuestros colegas de las ciencias económicas. ¿Cómo armar una nueva contabilidad? Porque se trata de crear valor en lo que hacemos todos los días, y para hacer lo que hacemos todos los días, yo diría para prender la luz y que se ponga en marcha una fábrica, por ejemplo, necesitamos claramente capital económico, activo económico, ¿sí? Pero sin gente, conocimiento, roles, funciones, y reglas de juego, no podríamos poner en marcha y manejar esas máquinas, no podríamos hacerlo sin usar capital ambiental y no podríamos hacerlo sin criterios éticos. Por lo tanto, todos los días hacemos lo que hacemos usando activos de 4 formas. Esos activos además tienen lamentablemente siempre una combinación con pasivos. Y entonces sí sabemos cómo se achica un pasivo a nivel económico, pagando una deuda, por ejemplo. El problema es cómo trabajamos para achicar los enormes pasivos sociales, desde la desigualdad de género, el trabajo infantil, y la cantidad de pasivos que yo no voy a enumerarlos allí porque ustedes son del palo y conocen, el enorme pasivo ambiental de estar usando 1,7 años hace casi ya 10 años o más, en pasivo ambiental acumulado brutal, y obviamente todos sabemos, y por estos lugares del mundo, para América Latina, también tenemos que lidiar con mucho pasivo ético, ¿no? Con la corrupción y la gran cantidad de temas que afectan a la transparencia, a la mejor forma de hacer las cosas. Entonces, cada empresa puede identificar cuáles son sus activos y sus pasivos, trabajar para aumentar los primeros, reducir los segundos, y es aquí donde ya hablamos con los contadores, ¿no? Fundamentalmente, y la ciencia de la administración, que es, hay que hacer un nuevo balance, ya no de 2 columnas y un debe y un haber económico-financiero, sino 8 columnas, y por eso la imagen del áuriga que conduce una cuadriga con 8 riendas, porque en definitiva esto sería el valor total que crea realmente una empresa que se gestiona con un criterio de sustentabilidad y de responsabilidad social. Y ha sido Lord Kelvin, que ayudó a medir los grados de frío, el que acuñó una frase que después fue evolucionando y abreviándose, pero es Lord Kelvin el que nos enseñó que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora, dice él, se degrada siempre. Por lo tanto, ¿cómo colocar esto adentro de una lógica empresarial? ¿Cuáles son las fases en las que esto entra en una organización? Siempre decimos, lo primero es que todos comprendan de qué se trata, ¿no? Y a esto le llamamos alineamiento conceptual, capacitación, sensibilización. Luego, tener una herramienta que nos permita sacar una foto. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es la línea de base? Esto es un autodiagnóstico.
Tercer proceso, tercer momento, mirar a nuestros stakeholders. ¿Quiénes son? ¿Por qué tienen expectativas legítimas sobre nosotros? ¿Qué esperan claramente de nosotros? Porque solo allí podremos, a partir de empezar a pensar las respuestas, armar un plan donde todos tenemos claro qué es lo que hay que hacer y qué debemos responder desde nuestro rol adentro de la organización a esos públicos de interés. Y diría la tendencia es cada vez más abarcar a la cadena de valor, a aquellos a los que les compramos y por medio de los que vendemos, para que también estén alineados nuestros socios, hagan lo mismo que nosotros. Para eso, para medirse hay indicadores. Nosotros trabajamos junto con 9 países de América Latina en la evolución permanente de estos indicadores del Instituto ETOS, que son más bien para el modelo industrial y comercial, y estamos justamente ahora en un proceso de revisión, y como contaba Pablo, desarrollamos hace 5 años indicadores para el sector agropecuario, que no había en el mundo para medir el impacto de una empresa y de un negocio agropecuario, y logramos que en 4 años se sacaran una foto de eso con una información agregada fantástica, casi 3.100 empresas. Esto es una foto que da cualquier de los dos indicadores, permite obtener, por ejemplo, en 19 temas de la sustentabilidad, una foto de este tipo. A ver, ¿cómo estoy yo como organización? ¿Dónde tengo fortalezas y dónde están mis oportunidades de mejora? Esta idea es la que nos pone de cara al concepto de oportunidad. Si bien esto supone, ¿no?, aceptar esto que nos enseñaba Edgar Morin de la complejidad, este pensamiento complejo de cara a qué significa cada uno de estos capitales y cómo crear valor allí, son sin duda una oportunidad para cualquier organización. Yo diría en particular para la empresa por las herramientas que tiene a mano, pero insisto, no queda ninguna exenta sectorialmente hablando. Y la gran pregunta aquí es, siguiendo a Lord Kelvin, ¿cómo definimos valor ambiental, social, económico, cultural? ¿Cómo lo vamos a generar? ¿Cómo lo estamos generando? Porque por allí muchas veces se trata de ponerse el anteojo y empezar a darse cuenta que mucho de esto lo estábamos haciendo, pero ni siquiera lo habíamos identificado y mucho menos etiquetado. ¿Cómo se lo mide a esto? Y finalmente, ¿cómo se hace un proceso de mejora en esto? ¿Por qué? Porque de cara al accountability, como se dice, ¿no?, esta responsabilidad de dar cuenta por el lugar que ocupamos, claramente tenemos que demostrar en un reporte anual que somos capaces de entender esto y de gestionarlo. Muchas veces la pregunta es, Luis, tenemos problemas, la gente no se nos engancha cuando queremos hacer cosas en estos temas. Y claro, cuando uno mira la regla de oro, diría, del comportamiento de los humanos, aprende que a mí me encantaría que la gente participe, y lo digo porque soy trabajador social y desde una organización en una comunidad muy pobre, al lado del río Reconquista, en Buenos Aires, hasta las villas en las que hemos trabajado en Córdoba, aprendimos que la gente no participa, y esto también vale para una compañía multinacional, la gente no participa si no confía. ¿Y cómo logro que la gente confíe? Haciendo que la gente conozca. Por lo tanto, aquí sí el orden de los factores altera el producto. Tenemos que trabajar para que la gente conozca de qué se trata la sustentabilidad, conozca cuál es el desafío que tenemos como organización, cada uno de nosotros, porque en la medida que entienda qué es lo que queremos hacer y por qué, y en dónde está la motivación y cuáles son las metas, pueda creer que eso es posible y así hacerse parte de ese equipo de gente entusiasmada que necesitamos para llevarlo adelante. Y cierro esto para cumplir con el tiempo, que es ¿cuánto hace que se largó la carrera de la sustentabilidad? Mira, porque yo no sentí el tiro del largador, se largó hace rato. Ya hay gente corriendo hace mucho, y entonces la pregunta es ¿cómo nos va a ir a nosotros en esta carrera? Y bueno, siempre depende de cómo nos preparemos para correrla, y el lugar que ocupemos va a ser precisamente directamente proporcional a esa preparación. Y claro, este es un colectivo que no espera a nadie. Por lo tanto, uno no puede parar el mundo en este tema y pedir que nos espere. Yo agradezco la atención, el respeto. Los que quieran ver más materiales nuestros pueden entrar a nuestro canal de YouTube o a nuestra página web y tomar contacto con nosotros.
quedo abierto para dialogar y hacer algunas preguntas sobre el tema. Sí, Perfecto. hay varias preguntas. Buenísimo. ¿Vos querías decir algo, Laura? No, 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 está bien, le Bueno, estaba diciendo muchas tengo, gracias a Luis. tengo varias preguntas, muy interesante, Luis, la presentación. La primera es de Patricia González, que pregunta, con respecto a la pandemia durante el año 2020, ¿qué desafíos cree que tuvieron que enfrentar las empresas en materia de RSE y sustentabilidad? Muy buena pregunta. Yo diría que la pandemia fue el paso multiplicado de este cambio de era, ¿no? Hablando con la gente de Google, nos decían que lo que ellos tenían previsto, ir proveyendo como software de uso, por ejemplo, en el tema educativo, con la pandemia en un año se adelantó 4,5 años. Eso supuso para las empresas también hacer en un año lo que podían haber hecho en 4 o 5 años. Esto cambió casi todo en una vuelta de campana. Cambió la lógica de evaluar el rendimiento y el aporte de cada persona, de cada colaborador, porque muchos evaluaban eso solo con la mera presencia física y ahora empezamos a tener que hacer homeworking y empezamos a darnos cuenta que la productividad en muchos casos aumenta, que se hace posible tener una menor huella ambiental trabajando incluso desde la casa, pero que para eso hacen falta condiciones, tanto de equipamiento tecnológico como edilicias en un hogar, para que eso sea posible. Y ahí claramente topamos con esa dificultad porque lo tenían que usar los niños para el sistema educativo y papá y mamá para hacer su trabajo, y de golpe había una o dos PC. Aprendimos también el cuidado de las personas, diría, con muchas cuentas pendientes, ¿no? Porque hubo áreas que dijeron, ustedes son imprescindibles, sigan trabajando, y sabíamos que ellos corrían riesgo porque las vacunas estaban lejos todavía, y todavía hoy estamos tratando de ver cómo recuperamos esta posnormalidad, si es que va a existir. Dedicamos una conferencia entera hace unos días a discutir esto, ¿no? Reinicio. Perfecto. Reinicio con los mismos paradigmas o con nuevos paradigmas que aprendimos con la pandemia. Creo que las más inteligentes de las empresas han aprendido una enorme lección y la están aplicando y van a sacar una ventaja muy fuerte sobre eso. Pero hay otras que lo único que hicieron fue quejarse, esperar que el mundo volviera para atrás y están esperando que eso ocurra para creer que el paradigma anterior, el business as usual que practicaban, sea el mismo, ¿no? Entonces, sin duda hay una diferencia entre un grupo y otro de empresas. Bien, gracias Luis. Hay otra pregunta de Pamela Moureira que dice que en relación a los costos, que son una variable siempre negativa para las organizaciones, es decir, de qué manera el obstáculo de los costos influye sobre tomar o no la responsabilidad social empresaria. Buena pregunta. Hay tres letras que definen esto. Podría haber tres puertitas ahí por las que la gente entra a hacer responsabilidad social o una gestión de sustentabilidad y de responsabilidad social. La primera puertita con una C es la coerción. Es tus clientes empiezan a demandarte algo que no lo hacías, las reglamentaciones que avanzan, las legislaciones que avanzan, ¿sí? Y de golpe simplemente decimos, estás coercionado a hacerlas, no las haces porque te gustan, las haces de una manera reactiva, pero empezás a trabajar en el tema, incluso asumiendo mayores costos. Luego está la otra dimensión, que es la otra letra C, la otra puertita que parece igual, pero es la C de la conveniencia. Es decir, a ver, hoy hacer sustentabilidad en muchas áreas significa reducir consumos de energía, consumos de papel, impactos ambientales, consumos de vehículos,
de mantenimiento de flotas, de una cantidad de temas en donde hacer más con menos empieza a ser posible, con lo cual muchos entran a la parte conveniente, a la parte esa donde ser sustentable cuesta menos que no serlo. Y obviamente están los que entran por la puerta del medio, la puerta principal, que también tiene la letra C igual que las otras, pero es la convicción. Es decir, aquellos que independientemente del costo están mirando el valor. Es decir, ¿cuánto cuesta ser honestos? Y la pregunta debería ser, ¿cuánto es el valor de ser honestos? ¿No? ¿Cuánto cuesta hacer algo que no contamine versus la lógica del valor de producir cosas que no contaminen o que sean parte de una economía circular? Entonces digo, también hay que reformular la palabra costo, porque en algunos casos hay que cambiarla por valor, que es lo que las empresas están aprendiendo también, es que crean mucho más valor que el económico, ¿no? Entonces, cuando yo cambio un packaging que no es sustentable por uno que es sustentable en un producto masivo de consumo, estoy claramente, a lo mejor, con los mismos costos o un poquito más altos, pero sin duda sé que eso es lo correcto, por lo tanto ahí daré prioridad al valor y no al costo. Es cierto que las limitantes económicas producen restricciones a la velocidad del avance de la sustentabilidad, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Gracias, Luis. Hay dos participantes que preguntan la misma preocupación, que es, obviamente hay distintas escalas entre las empresas grandes y las pymes. Entonces quieren tener tu visión de cómo está la situación de la RCE en la franja de las pymes. Bueno, digo, siempre yo me río porque si estuviese en la Facultad de Ciencia Económica le haría un chiste a los economistas, el viejo chiste de esos tres tipos que se perdieron en una isla, uno que era médico, otro que era físico y otro que era economista, ¿no? Entonces, estaban perdidos en la típica isla esa que es un lomito de tierra, no había nada, desesperados de hambre, y de golpe aparece una lata de alguna conserva, no sabían qué era, pero desesperados. El físico dice, no, permítame a mí, yo sé cómo es la fuerza que hay que hacer para abrir esto, intenta y fracasa. El médico dice, no, claro, pero te explico, lo que vos no sabes es cómo funciona el músculo humano para hacer la fuerza necesaria y dónde para obtener el resultado que es abrir la lata. Prueba el médico y fracasa, y dice que le dejan la lata al economista, y el economista dice, bueno, supongamos que tenemos una abrelata. Evidentemente, en esto, si uno pudiera suponer que hay condiciones para hacer claramente un proceso de responsabilidad social sin mayores costos, es complicado. Sin duda que si lo miramos de cara a una pyme o de cara a una grande, mucho más, y digo lo del abre latas porque se haría dentro de este contexto económico o fuera de este contexto económico, porque en realidad este es el contexto que tenemos. Pero diría que para hacer un promedio en términos globales para la región, digo, por la particularidad de lo que está atravesando la Argentina, nosotros vemos que el tema empezó por algunas grandes, no todas. Esas grandes empezaron a marcar una diferencia, empezaron a forjar una cierta cultura del tema, y empezaron sobre todo a alinear a su cadena de valor. Es decir, usar su poder económico para que también sus proveedores, que habitualmente son medianas y pequeñas, estuviesen alineados en estos temas. Hay un pequeño grupo, insisto, un pequeño grupo de ejemplaridad en este tema, que están trabajando permanentemente, invirtiendo en esto de alinear a su cadena de valor, y otros que, diría, viven de la sinfonía que otros tocan, y aparecen allí con un instrumento, pero no, si uno se acerca en esa orquesta, no lo están ejecutando. Digo, hay mucho show, mucho greenwashing también, sin lugar a dudas, pero digo, las que lo han hecho bien han logrado comprometer a las pymes, a las medianas y a las pymes más chicas en estos procesos. Si me preguntás a mí por qué me gusta más en términos de legitimidad, me encantan las pequeñas, porque no solo, como decía F. Schumacher, lo pequeño es hermoso, sino que lo pequeño es posible, como decía McRobbie, que es en las pequeñas empresas la convicción
del matrimonio que es dueño de la empresa, al otro día es política ejecutada, ¿sí? Y lo aplican su hijo y sus 2 o 3 empleados. Es decir, es en las pymes donde este proceso se ve con mucha más transparencia, mucho más genuino, es más visible, sin lugar a dudas. Imagínense una empresa de varias argentinas que tienen más de 25.000 empleados, el Imperio Romano. Hasta que vos alineas a los 25.000 soldados ahí, es bastante complejo, pero eso se ve y con gusto en pymes que incluso emiten reportes de sustentabilidad que son ejemplares, ¿no? Tenemos una aquí cerca en Calamuchita que hace metal duro, exporta metal duro, que se llama Tantal, para los que la quieran buscar, que viene del tantalio, que es el metal base de esto, que está claramente enrolada en el tema de la economía circular, pero busquen y miren cómo hace la gestión una pyme de 70 empleados en el interior del país, y realmente muestra de que sí es posible y hacerlo con excelencia además, ¿no? Bien, gracias. Silvia Galván, le interesa que profundices en el concepto de participar en las acciones de vinculación que se promueven desde las empresas con las organizaciones sociales que trabajan con sectores vulnerables de la ciudadanía. Si podés profundizar en ese concepto. Bueno, ahí hay mucho por hablar, sin lugar a dudas, pero si uno mira el ODS 17, yo digo que es casi mandatorio, porque nadie va a lograr hacer una diferencia importante en los otros 16 objetivos si no es trabajando juntos, sector público, sector privado y sociedad civil. Por lo tanto, es imprescindible que las empresas establezcan alianzas con la sociedad civil, con organizaciones de la sociedad civil, para trabajar estos objetivos que son muy concretos, ¿no? A ver, poner fin a la pobreza, al hambre, crear condiciones de salud, de bienestar, de educación de calidad, de equidad de género. Y me quedo con lo último, equidad de género. Una empresa necesita de una organización no gubernamental especializada en género para entender el tema, capacitarse y trazar políticas y evaluarlas, ¿sí? Hoy en día no es un saber hacer que está instalado en la empresa, y eso viene de la sociedad civil. Y a todo eso, desde hace bastantes años, y vos, Pablo, has sido un artífice de eso, junto con Andrés Thompson y la gente de Fundación Kellogg en toda América Latina, que era el concepto de la inversión social privada, es decir, cuando uno canaliza recursos privados a temas de bien público, ¿no? Esto da lugar a fundaciones que están bien armadas en ese tema, que a su vez todo el tiempo están trabajando alianzas con organizaciones no gubernamentales que son las que se especializan en eso. Pongo el ejemplo que conozco porque es el que me tocó armar a mí. Una fundación como Arcor tenía que ser una fundación que se ocupara de los temas de la infancia, y básicamente dentro de la infancia los temas que tienen que ver con nutrición, crecimiento y desarrollo, porque es una empresa alimenticia. Puesto el foco allí, lo que se empezó a hacer es empezar a buscar los socios, esto es, las organizaciones no gubernamentales que saben de infancia, que trabajan todos los días con la infancia y que pueden ayudarnos a nosotros a invertir esos recursos para obtener los mejores resultados. Ese creo que es, en síntesis muy grosera, por cierto, el deber ser. Es por donde pasan las alianzas más importantes. Son muchas, créanme, las empresas que están recibiendo hoy conocimiento y aprendizaje de las organizaciones de la sociedad civil que conocen temáticas que las empresas no pueden lidiar por sí mismas. Esto vino con los temas de HIV, vino con los temas de género, ha venido con temas de trabajo en la comunidad, incluso temas hasta para poder entender al consumidor. Se ha trabajado con esta idea y son alianzas, yo diría, imprescindibles hoy para alguien que quiera decir que aporta algo a los 17 ODS. Gracias, Luis. Siguen entrando las preguntas. De Alfredo Ceres pregunta, en materia académica,
cuántas carreras, terciarios o especializaciones existen sobre RSE en Argentina y cuáles serían las más relevantes desde tu mirada. Bueno, ahí te diría que por suerte ya no se pueden contar, o al menos tendría que ser alguien que se dedique a hacerlo con tiempo y recursos, porque ya no son tan fáciles de contar. Primero, porque el proceso se salió de las manos a nivel de la enseñanza secundaria. Nosotros nos llevamos una gran sorpresa cuando todavía imprimíamos los indicadores. Venían varios docentes de la Escuela General Belgrano, aquí en Córdoba, sería como el Nacional Buenos Aires, y nos pedían los indicadores viejos del año pasado. Yo entendía que los llevaban para papel, honestamente. Entonces un día converso con una de las docentes y digo, ¿para qué les sirve esto? No, me dice, nosotros damos clases con esto. ¿Cómo? Claro, nosotros en segundo año damos emprendedorismo y queremos que esté en el ADN de nuestros alumnos y alumnas el pensar emprendimientos económicos desde cero, de una manera socialmente responsable y sustentable. Entonces lo usamos como libro. No, digo, espera, está claro que esto no se pensó como un libro de texto para los alumnos, y nos pusimos a trabajar y desarrollamos todo un material que los invito a que entren, libre, gratuito, que se llama www.rsdocentes.org, donde nuestro instituto decidió subir allí todo el material que creamos, como sería esta charla, para que esté disponible para cualquier docente de América Latina o de habla hispana que lo quiera utilizar para enseñar esto en las aulas. Eso digo en enseñanza media y en enseñanza universitaria. Hoy las universidades tienen áreas de RSU y tenemos materias en la currícula. Yo tuve, por ejemplo, la suerte de proponer y que se aceptase crear la materia de ética, responsabilidad social y profesional en la carrera de Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional de Córdoba, y en todas las carreras que dicta la universidad, Ingeniería Zootecnia y otras, es una materia, como una materia más, y hacen un trabajo práctico donde ponen en juego justamente sus conocimientos, analizando cualquier idea productiva con la que hacen su tesis de graduación, mirando el impacto, mirando la creación de valor, mirando los públicos de interés, mirando las 4 formas de trabajo, mirando el rol profesional y identificando a qué objetivo del desarrollo sustentable contribuyen. También hay en Mendoza una maestría específica que creamos con Ciencia Económica y Ciencia Agropecuaria de la Nacional de Cuyo. Hay diplomados en ODS que están funcionando, obviamente San Andrés, la Siglo XXI, que tiene prácticamente en todos sus niveles de posgrado también siempre un módulo hoy de responsabilidad social y sustentabilidad, pero diría, estoy mencionando lo que tengo en la punta de mi nariz, sabiendo que ignoro, pero supongo que hay en todas las universidades, de la UBA hacia la más modesta universidad en el norte o en el sur de la Argentina, están teniendo este desarrollo, y creo que es para celebrar y es para esperar, además de esto, algo importante en los nuevos profesionales también. Gracias, Luis. Siguen entrando preguntas. Hay un comentario que da lugar, que termina con una pregunta. La colega Andrea Imbroglia, de Cáritas, dice: desde las organizaciones previo a la pandemia veníamos viendo que las partidas destinadas a RSE cada vez se achicaban más y teníamos la sensación de que venía en baja, tendiendo a desaparecer. Durante y post pandemia, año 2021, constatamos que la tendencia se revirtió fuertemente, dando signos no solo de no estar muriendo, sino por el contrario, que creció muchísimo. ¿Cómo podría entenderse o leerse esto en medio de un contexto tan crítico, cuando lo que siempre creímos o nos dijeron fue que en épocas de crisis las partidas que primero se recortan son las de RSE? Pregunta la colega de Cáritas. Bueno, y gracias, Andrea, por esto que nos contás antes. Sin duda no estaba equivocada. Yo te diría que hasta antes de la pandemia, en los últimos años, veníamos viendo una reducción del dinero disponible, sobre todo en los temas de inversión social privada, ¿no? Esto claramente ha sido una tendencia en la Argentina, que uno podría decirlo sentado en
en el mismo banquito ahí con la gente del Observatorio de la Deuda Social, también tenía que ver con 10 años de estancamiento y recesión económica, si uno quisiera encontrar, junto con Agustín Salvia, alguna explicación a esto. Lo cierto es que las empresas se vieron afectadas por esto. Ahí está. Perdón, digo, las empresas pueden haberse afectado con una cierta recesión económica, pero no, en mi opinión, no debieran haber reducido ese presupuesto. Para mí es el último que habría que tocar. Y tienen esta cosa tan particular que cuando el agua llega al cuello vuelven a reaccionar. Pasó en el 2001. En el 2001, si alguien se acuerda, tuvimos también un crecimiento notable del tema de destinar recursos de las empresas a la comunidad, a las organizaciones no gubernamentales, al punto que nos costaba a nosotros hablar de responsabilidad social como un modelo de gestión. Es decir, chicos, está bueno que donen algo de lo que ganen, que en el mundo se llama filantropía y está bueno, háganlo, pero ¿saben qué? Vayamos mirando cómo ganamos el dinero, porque es probable que la manera en cómo ganamos el dinero sea lo que crea las condiciones de pobreza, desigualdad y demás. Esta es un poco la perspectiva que dio lugar a que varios de nosotros que estábamos en fundaciones empresariales dejáramos eso y nos pusiéramos a trabajar en un instituto que promoviera más la manera en que se gana el dinero, porque creemos que eso es más transformador, sin lugar a dudas, si todas lo llevaran a cabo de la mejor manera. Pero coincido con tu percepción claramente de cómo ha sido este proceso, Andrea. Gracias, Luis. Estaríamos con la última pregunta y ya estamos pasados de horario, así que hacemos la última pregunta para que respondas, por favor. Sil Ferrari dice, ¿cómo hacer para que no vendan a la afuera acciones de RCE empresaria cuando realmente es la obligación legal lo que están cumpliendo? O sea, hay un poco ahí de fake RCE. Bueno, sin duda, ahí también está bueno contar. Cuando empezamos a hacer indicadores, ¿no? Tomamos lo del instituto estos y empezamos a trabajar juntos en la evolución de los indicadores, nos encontrábamos con empresas que nos decían, pero yo en este nivel 1 no estoy ni siquiera en el nivel 1. ¿Por qué? Bueno, porque tengo algunos empleados en negro, sobre todo una pyme, ¿no? Que era muy honesta. Porque si no los tengo en negro, primero les pago en negro porque ellos me quieren ganar más y saben cómo es el sistema, y si yo los blanqueo, claramente su salario se reduce, y además porque en definitiva aquí hay una situación win-win y la llevamos adelante con él. Ahí nos encontramos con un problema. No podemos salir a medir responsabilidad social por debajo de la ley. Dicho de otra manera, la definición más corta también que yo encontré de qué es responsabilidad social es todo lo que haga en favor de la sociedad, del planeta y de la cultura por arriba de la exigencia legal. Cuando vos haces algo más que la ley, aparece un cierto mérito de decir soy socialmente responsable. En cualquier país del mundo, y esto también es parte de la anomalía que Carlos Nino identificó para la Argentina, ¿no? En Argentina pareciera que cumplir la ley ya es un mérito. Y créanme que es cierto, porque cuando uno piensa en cargas impositivas, que si se cumplieran todas pueden llegar al 200% de lo que gana, es inimaginable. Ahora, pensado a nivel global, nosotros digo, fuera del mundo, como nos pasa muchas veces, en ningún lugar cumplir la ley es un mérito, simplemente andar suelto y nadie te molesta. Y este es el piso básico. Por lo tanto, cuando hubo que armar indicadores, es la ley y para abajo, y bueno, poneme en todo caso que no aplica para vos este indicador, que te queda grande, pero no hay un sub 1 en un estadio evolutivo que contemple que estoy haciendo las cosas más o menos bien, un poquito por debajo de la ley. Y ahí sí hay mucho greenwashing, mucha mentira, para decirlo claramente. Gente que se presenta como lo que no es. Y en esto hay que estar atento, y hoy en día también se puede profundizar, es mucho más fácil analizar estas contradicciones, ¿sí?
y hace falta ahí una gran movida de la sociedad civil, porque también es cierto que donde las empresas son más coherentes entre lo que hacen y lo que dicen, es donde hay sociedades civiles fuertes, que tienen la manera de comprobar que eso no es cierto y de hacerlo notar, incluso hasta de denunciarlo, evidentemente. Por lo tanto, a medida que se debilita nuestra sociedad civil, lamentablemente diría es esperable que también se debiliten los estándares de seriedad en materia de responsabilidad social. Por eso creo que el trabajo del observatorio es un trabajo valiosísimo, porque pareciera que hemos dado por descontado que la sociedad civil se puede debilitar, puede hasta casi desaparecer, que no nos va a pasar nada. Y ojo, es parte del sistema inmunitario de una sociedad. Yo me acuerdo de una frase que me marcó de las primeras investigaciones que publicaba Andrés Thompson, amigo y maestro, que decía, y estoy hablando de 30 años largos, si hoy la sociedad civil hiciera una huelga, ¿eh? Muchas escuelas, muchos hospitales, muchos centros de ancianos, muchos centros que atienden a discapacitados dejarían de funcionar, porque claramente funcionaban por ese esfuerzo, por ese soporte, por ese aporte increíble que hacía la sociedad civil. Y creo que es el deber nuestro no olvidarnos de ese componente esencial, fortalecerlo, trabajar en eso. Por eso digo, celebro el esfuerzo del observatorio, porque como vos lo dijiste, Pablo, es casi único en la Argentina, y es una bandera que no se puede arriar, y que tiene que tener todavía mucha más incidencia en que el sector social no está solo para acordar y bajar a tierra políticas públicas, políticas de Estado. También está para canalizar recursos privados en temas de bien público, ¿sí? Y esa energía, que es poderosa, sin duda hay que movilizarla y canalizarla, y es parte de lo que solo puede hacer la capacidad transformadora del tercer sector. Bueno, Luis, muchísimas gracias muchas ideas que nos has dejado pensando y respuestas y comentarios también de los participantes y las participantes que han enriquecido el diálogo contigo. Así que ya estamos recontra pasados del horario que habíamos acordado. Evidentemente hubo muchísimo interés en tus conceptos. Así que bueno, cerramos y te agradecemos enormemente. Y seguramente más de uno te estará enviando algún mail a preguntarte al sitio del IARCE, que es muy atractivo, y agradecemos a todos los participantes, también a Laura y a Damián, que han sido puntales de esta coordinación, y al equipo del observatorio. Laura, no sé si estamos cerrando bien. Sí, sí, estamos perfectos. Muchas gracias a todos por participar. Macanudo. No se olviden que si les interesa, va a quedar colgado en el YouTube de la carrera, la charla, para si alguien quiere volver a compartirlo, quiero recapitular. Y en el chat les compartimos la dirección del sitio, para que puedan ingresar. Creo que muchos de ustedes también les preguntamos si se querían anotar en el mailing, así que aquellos que se hayan anotado, periódicamente van a recibir novedades del observatorio. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Luis, y a todos. Y con esto cerramos, ¿ok? Buen fin de semana para todos, ¿sí? Por la atención y el Gracias. respeto. Muchísimas gracias. Chao, Chao, hasta gracias. luego. Buen fin de. Gracias. Gracias, buen fin de semana. Excelente, gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, excelente la charla, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, cerramos, Damo. Dale, bueno, Sí. Chao. muy bueno. Muchas gracias, muchísimas gracias, Luis. Un ¿Viste lo gustazo, de género, Gaby, no? Sí, sí, genial. Importante, ¿no? Sí, estuvo muy bueno, la verdad.